Buenas tardes a todos. Les queremos dar la cordial bienvenida a este taller de formulación de proyectos de ciencia de datos que está enmarcado en una actividad que hemos realizado durante toda esta semana de la Feria de Innovación Pública. Así que muy contentos de tener a todos hoy presentes. Este taller va a ser presidido y realizado por María Paz Hermosilla, directora de nuestro GovLab, a quien le damos la bienvenida. Adelante, María Paz. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estoy muy motivada con este taller. Justo estaba comentando que escogí un caso muy entretenido, muy pertinente y primera vez que lo uso, pero es un caso que conozco bien, así que también estoy muy entretenida para ver cómo salen los ejercicios. Feliz de estar acá. Así que gracias por tomarse el tiempo a las 6:30 de la tarde, que yo sé que los días son largos, pero tratamos de hacer estos talleres a veces en horarios que no sean laborales, ¿no es cierto?, para que también sea más fácil para ustedes conectarse. Hola Patricio, buenas tardes. Les pido que si pueden prender las cámaras para mí. Gracias Claudio, Claudia, Ida, por tener sus cámaras prendidas, porque obviamente para mí es mucho más enriquecedor. Además les veo las caras y me doy cuenta, a veces incluso me doy cuenta cuando alguien quiere hablar, porque como que entonces, ese tipo de cosas hacen que la clase, ¿no es cierto? En este caso es un taller, pero que sea mucho más lúdico y más, creo que el aprendizaje es mejor. Y además uno también presta más atención, ¿no es cierto? Se desconecta menos. Así que se ayudan a ustedes y me ayudan también a mí. Y nos ayudamos entre todos. Pero no hay problema, si alguien no puede, no hay problema, Cristina. Eso. Y vamos a tener un trabajo en grupo en este taller, ¿ya? Entonces también es importante que después podamos participar. Eso, yo voy a avisar cuando viene el trabajo en grupo, así que si después alguien no quiere, se puede salir en ese minuto, pero vamos a hacer un trabajo práctico, porque les voy a mostrar herramientas prácticas que se aplican a problemas reales. También estoy muy contenta porque nos ganamos un fondo para seguir trabajando por 2 años más con el sector público en alianza con la División de Gobierno Digital, Consejo para la Transparencia y Chile Compra. Entonces, el Gobierno Digital que patrocina esta feria, ¿no es cierto? Vamos a tener 2 años más de colaboración, así que también estoy muy, muy feliz y vamos a estar creando herramientas para apoyar a los distintos servicios públicos a implementar algoritmos éticos, con herramientas en español, de código abierto. Entonces, en realidad estamos muy, muy felices de eso, así que ando con toda la pila. Me va a durar un rato. Bueno, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Formulación de proyectos de ciencia. Usted en el sector público o en el sector en torno a lo público, porque también pueden quizás estar en una ONG, ¿no es cierto?, ser consultores que trabajan con el sector público, tienen problemas, ¿no es cierto? Los pescadores no respetan la cuota de pesca, hay filas en los hospitales, bueno, no todos los pescadores, algunos pescadores no respetan la cuota de pesca, hay empresas que no cumplen, ¿no es cierto?, con las resoluciones de calificación ambiental y se secan humedales, las licencias médicas se demoran mucho tiempo en resolverse, o sea, tenemos muchos problemas que ustedes deben abordar y entonces una herramienta para poder abordarlo, no todos los problemas obviamente, es la ciencia de datos y el tema es cómo paso de un problema a un proyecto diseñado, formulado, para el cual pueda, por ejemplo, ir a cotizar, salir a comprar, aliarme con alguna universidad para hacerlo, o si tengo la suerte que me lo haga un equipo interno de ciencia de datos de mi institución. Hay algunas instituciones que tienen equipos de ciencia de datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo paso de ese problema al proyecto? De eso se trata este taller, ¿ya? Lo primero, ¿qué es la ciencia de datos? Nosotros la entendemos como el conjunto de herramientas para pasar de datos a información, ¿ya? Los datos son representaciones de lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, pueden ser transacciones que registramos de los pagos, de las consultas que hacemos, de las fiscalizaciones que hacemos, tan como en bruto, por decirlo así, y la información es cuando ya esos datos me hacen sentido, han sido procesados para que yo pueda actuar, comprender, tomar decisiones, ¿ya? Y es un conjunto de herramientas. La ciencia de datos incluye desde la estadística hasta la inteligencia artificial, ¿ya? Y hay muchos conceptos que están como que se mezclan. El más de moda, por supuesto, en este momento es la inteligencia artificial. Y finalmente aquí hay una intersección, ¿ya? Si ustedes se fijan, nosotros la ciencia de datos tiene cosas que no son
la inteligencia artificial, cosas que no son machine learning, cosas que no son big data, pero también se intersecta. O sea, cuando hacemos ciencia de datos sobre muchos datos, podríamos decirle big data, sí, en este caso sería análisis de un gran volumen de información, pero también podemos tener big data sin ciencia de datos, simplemente que esté ahí la información y que ocurran transacciones operacionales, que se procese la información sin ocurrir la ciencia de datos también puede ser. Pensemos, por ejemplo, cuando nos metemos en los bancos, ¿no es cierto?, que manejan mucho volumen de información, es solamente mostrarte un dato, es big data. La minería de datos es como una frase antigua para decir ciencia de datos un poco. Al final, honestamente, como que no importa mucho, porque ustedes tienen problemas y hay datos y creemos que con un análisis de esos datos podemos resolver los problemas, ¿no es cierto? Al final, lo que necesitamos es resolver el problema. Si el problema se resuelve con estadística más simple, genial. No necesitamos hacer modelos predictivos de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, el tema es resolver el problema. Y para eso tenemos datos y los vamos a tener que procesar, los vamos a tener que analizar. ¿Ya? Y si ustedes quieren meterse en estos conceptos, nosotros tenemos un glosario disponible hecho para nuestro curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, que es uno de los cursos que vamos a ofrecer ahora a partir de agosto, y que si les interesa este tema pueden inscribirse, y ahí todo el material del curso está en este link y tenemos bastante material pedagógico abierto, ¿ya? A ver. Vamos. ¿Qué no es ciencia de datos? Importante, publicar datos abiertos no es ciencia de datos. Es demasiado útil, es demasiado bueno, es necesario para la ciencia de datos, pero no es ciencia de datos. Simplemente publicar datos en un portal, ¿ya? Entonces, como para clarificar lo que no es ciencia de datos, tampoco es ciencia de datos cuando digitalizamos trámites, ¿ya? Que eso también es demasiado importante y Chiletienda ha sido un gran avance, ¿no es cierto?, en donde tenemos una ventanilla única que nos permite acceder a un montón de trámites digitales, pero un trámite digital en sí no es ciencia de datos. Ahora, digitalizando trámites podemos generar muchos datos que a su vez podemos usar para hacer ciencia de datos, ¿no es cierto? O quizás podría llegar a ser que en el marco de algún trámite específico hay algún modelo de ciencia de datos que ayude a gestionar ese trámite, pero habría que entrar en una casuística. O sea, quiero simplemente diferenciar lo que podría ser, por decirlo así, la digitalización de procesos, ¿no es cierto?, que no es ciencia de datos, que sí va a generar datos, pero no es ciencia, ¿ya? Pero hay muchas cosas que sí son ciencia de datos y voy a empezar a dar, por supuesto, ejemplos. Voy a mirar si hay alguna pregunta. No, no hay preguntas. Bien. No, hasta el momento no, María Paz. Súper, gracias, Solange. Tenemos formatos de problema. Estos formatos los creó el Centro de Ciencia, Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, que ahora se trasladó a Carnegie Mellon. Pero aquí decía, puedo detectar conversaciones de alto riesgo. Entonces, si yo tapo conversaciones de alto riesgo, digo, puedo detectar algo. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una pregunta así, estoy probablemente cerca de un proyecto de ciencia de datos. Puedo determinar qué inspecciones debiera priorizar. Cuando yo necesito priorizar algo, puedo determinar qué algo priorizar, también estoy en un problema de ciencia de datos. ¿Cómo puedo mejorar la calendarización o asignación de algo? En este caso, doctores, ambulancias, camiones de bomberos son ejemplos reales de proyectos de ciencia de datos, pero ustedes pueden poner lo que sea de su proceso, de su servicio público. Y después hay preguntas que son más como de investigación, por ejemplo, qué políticas tengo que modificar para reducir algo. Eso también puede ser parte de la ciencia de datos, o cuánto impacto está teniendo mi programa, cuánto impacto está teniendo algo, también puede ser parte de la ciencia de datos, ya, pero son otro tipo de preguntas. Entonces tenemos distintos tipos de formatos de problemas, y si ustedes quieren como abrir el apetito y empezar a ver qué podemos hacer con esto, les voy a contar algunos casos. Tenemos, por ejemplo, en Chile un modelo para ayudar a detectar la retinopatía diabética, que es la enfermedad que pueden desarrollar las personas diabéticas y que de hecho es la mayor causa de ceguera en adultos de edad laboral en el mundo, ¿ya? Entonces, esto en este caso, la ciencia de datos es inteligencia artificial específicamente, son redes neuronales que son capaces de detectar señales de esta enfermedad en una foto del fondo de ojo, ya de la retina.
Entonces, en este caso es como esa imagen que se ve ahí, y se le entrena a este algoritmo a detectar en el fondo anomalías que luego son revisadas, por supuesto, por un oftalmólogo, ¿ya? Y también se le enseña a cuáles están bien. Y entonces, de esa forma podemos mejorar el proceso de lo que se llama tamizaje o screening de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, esto es algo que está implementado en consultorios en el país. También tenemos otro proyecto como para mostrarles que se hizo en la Fundación Todo Mejora, que fue para detectar riesgo en conversaciones. ¿Ya? La Fundación Todo Mejora tiene un servicio que se llama Hora Segura, que es una plataforma de contención psicológica por chat para orientado hacia niñez y juventud LGTBI. ¿Ya? Entonces, a veces hay más demanda que personas disponibles para atender a los jóvenes, a los niños, niñas y jóvenes, y por supuesto que uno quisiera que si hubiera algún joven que está en una situación complicada, por ejemplo, con ideación suicida, se le atendiera lo más rápido posible. O sea, si hay que esperar, es mejor que espere una persona que dice, hola, estoy triste, a una persona que dice, hola, estoy pensando en quitarme la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso de manera automática? ¿Cómo tratamos de priorizar esas conversaciones? Por ejemplo, a través de un algoritmo, en este caso, que detecta eso, y si es que hay lista de espera, pone en primer lugar a la conversación que viene con ese riesgo para que se la atienda lo antes posible y se genere la contención para lo cual este servicio está diseñado. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de proyectos de ciencia de datos que se han hecho en el país. Ahora, nosotros hemos hecho el curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, lo hemos hecho desde el año 2019, gracias a una alianza en primer lugar con el Laboratorio Gobierno y el Servicio Civil ese año, y luego desde el año 2020 en adelante, hasta el año pasado, todos los años dictábamos este curso a directivos públicos, ya altos directivos públicos. Y ahí se hicieron muchos proyectos, se formularon, ojo, no es que se hayan ejecutado, se diseñaron. ¿Ya? Pero les quería mostrar, no les voy a leer toda la lista, pero para que vean la variedad de temas en los cuales la ciencia de datos puede apoyar. Identificador de zonas de riesgo de extracción no autorizada de agua, o sea, robo de agua, ¿cierto? JUNGI, programa de intervención temprana para disminuir ausentismo laboral prolongado en salas, y jardines, salas cunas y jardines. O sea, ya estamos hablando de gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? Senabast, estimación de la demanda de farmacias privadas. Claro, cuando a la Senabast se le pasó esta ley que decía que le podía vender a las farmacias privadas, había todo un tema de cómo sé cuántos medicamentos me van a pedir. Y ahí se hicieron varios proyectos, de hecho, entiendo que esos proyectos después se realizaron. Hospital de Constitución, disminución de eventos adversos en pacientes adultos hospitalizados. Servicio de Salud Iquique, fortalecimiento de la atención de pacientes con riesgo de reingreso. Hay un tema en los hospitales que dan a la gente de alta y la gente vuelve. ¿Ya? Entonces, si yo puedo hacerle seguimiento a algunos pacientes para que no vuelvan, ¿a cuáles pacientes? Si no le puedo hacer seguimiento a todos los pacientes que doy de alta. Entonces, ¿cuáles tienen mayor riesgo de reingresar para que yo los pueda llamar, asegurarme que tomen los medicamentos, que hagan las cosas que tienen que hacer? Son recursos escasos. ¿Cómo los asigno? Esa es la lógica detrás, por ejemplo, de este proyecto que se formuló. Cernapesca ha formulado proyectos para fiscalizar. Nosotros, de hecho, tenemos un convenio con Cernapesca, hemos diseñado y realizado ya 2 proyectos para apoyarlos en temas de fiscalización. Eso sí se han avanzado. Algunos de los proyectos que están acá sí se han avanzado. El IPS, por ejemplo, somos socios del IPS en el proyecto de algoritmos éticos, lo estamos asesorando en, de hecho, implementar este proyecto que surgió como idea hace como, no sé si fue 2, 3 años, y ya llevamos 2 años colaborando con el IPS para implementar ese proyecto. A ver. Listo. No veo preguntas. ¿Dónde busco ideas? ¿Ya? Yo sé que quiero mejorar. María Paz, sí hay una Dale, pregunta, disculpa. dale, dime. ¿Cuál es la diferencia entre datos y estadística? Bueno, la estadística es una gran pregunta. La estadística, ¿no es cierto?, es un dato que tiene un cierto procesamiento y sirve para ilustrar algo. Bueno, la estadística está asociada, ¿no es cierto?, en general a instituciones, a datos como el Instituto de Estadística, pero no solo el Instituto de Estadística, porque el Banco Central genera estadísticas, ¿no es cierto? Entonces son como una especie de dato oficial que representa un proceso. Yo creo que tiene un estándar como superior de calidad que un dato común y corriente, ¿no es cierto?
Yo diría que esa es la diferencia más concreta, pero muy buena pregunta. Así que vamos deben haber definiciones como muy concretas esto lo estoy respondiendo desde mi intuición, ¿ah? Porque por primera vez me hacen esta pregunta, pero es muy buena. Una estadística de todas maneras tiene una calidad superior que un dato cualquiera. Si alguien es del INE por aquí, que siempre tenemos gente del INE en estos talleres, también podría aventurarse a contestar. Bueno, entonces, ¿dónde busco ideas para hacer proyectos? Un lugar muy concreto es este sitio internacional. No se preocupen que también hay uno nacional, pero hay este sitio internacional donde ustedes pueden buscar por tema, por ejemplo, educación. Y aquí empiezan a ver proyectos que se hicieron de educación, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa y en distintos lugares, también, por ejemplo, Gobierno de El Salvador. Acá hay uno, servicios sociales. Aquí hay distintos proyectos, yo creo que aquí hay de México también, claro, acá hay un par de proyectos de México. Entonces uno puede empezar a mirar proyectos por tema, eso es muy útil. Y además tenemos el repositorio de algoritmos públicos, que es del GovLab, que de hecho lo creamos cuando nos dábamos cuenta que no teníamos ninguna herramienta cuando explicábamos para qué servía la ciencia datos, como que no teníamos ninguna herramienta para que ustedes revisaran por su cuenta y en el fondo pudieran empezar a buscar ideas, y entonces creamos esta plataforma que nos sirve como una herramienta pedagógica, pero también una herramienta de apoyo a la transparencia de los algoritmos en el gobierno. Entonces, si ustedes van aquí a explorar, se meten, por ejemplo, por gasto, vamos a ver asuntos económicos, hacen clic y aquí le aparecen un montón de ejemplos. Entonces podemos abrir este proyecto que se hizo en el Ministerio del Trabajo. Destino empleo, reportes del mercado laboral mediante inteligencia artificial. Entonces ustedes pueden ahí ver dónde se implementó, quién lo ejecutó. Esto fue una alianza con el BID y la Fundación Telefónica. Y aquí hay una descripción y aquí hay las fuentes de donde sacamos la información, ¿ya? Entonces aquí también ustedes pueden buscar ejemplos, ideas, pueden buscar, por ejemplo, si ustedes son un hospital, se pueden meter aquí en salud, y entonces empiezan a ver, ay, mira, simulaciones de camas UCI, mira, algún sistema para detectar COVID, parece que esto es algo con niños, esto es, de hecho es un modelo para monitoreo de recién nacidos, etc. ¿Ya? Entonces ahí pueden buscar distintos sistemas. Torres endoscópicas con inteligencia artificial, esto se usa para detectar cáncer. Ayudar a detectar cáncer en endoscopías, que ese sistema, eso es uno de los más nuevos que pusimos y me parece fascinante. Así que hay distintos ejemplos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen como la intuición de querer usar datos, pero no saben bien en qué, pueden empezar a buscar qué se ha hecho en otros lados para sacar ideas. ¿Cómo formulamos un proyecto de ciencia de datos? Bueno, son varios pasos. Nosotros hemos trabajado en esto desde el 2019, hemos revisado, no hemos hecho el ajuste, pero yo creo que han sido tranquilamente unos 400 proyectos hasta la fecha, así que vemos que la ciencia de datos sirve para muchas cosas. La metodología original que van a conocer hoy día se piloteó con jefaturas del sector público el 2019 en Santiago y Valparaíso, y luego el 2020, 21 y 22 se continuó mejorando la metodología con altos directivos públicos con el apoyo del servicio civil. ¿Ya? Y todo este proyecto también se plasmó en un manual del BID, que el BID sacó el año 2021, escrito por nosotros. El BID recogió esta metodología para América Latina, y ustedes también pueden descargar material de esta metodología en este link. Acá está el glosario, tenemos varios ejemplos de proyectos. Todo esto está hecho con Creative Commons de licencia abierta, ustedes lo pueden usar. Y finalmente, lo más reciente es que hicimos una guía con el laboratorio de gobierno, ¿ya? A ver, Sergio me pregunta si en el repositorio están los algoritmos. No, Sergio, no hay tanta transparencia, lo lamento, excepto en agricultura. Hay algunos algoritmos que ha financiado el INEA que son bien transparentes, ¿ya? Así que si te interesa así como detección de plaga en alguna cosa, podrás quizás encontrar el código, pero no. Lamentablemente no hay un alto grado de transparencia como para que tuviéramos un repositorio de los códigos de algoritmos, lamentablemente. Al futuro, quién sabe, pero por ahora no. Son fichas descriptivas, ¿ya? Es como casos de uso, es como para inspirarse, pero no. Y nosotros ponemos la unidad que lo hizo, así que si ustedes como que se quisieran contactar, por último tienen el nombre del departamento, la división.
pero no logramos tener los nombres de los funcionarios que lo hicieron. Nos encantaría, porque sería súper útil, ¿no es cierto? Pero no, la información no existe. Entonces habría que ponerse casi como que a llamar, a hacer entrevistas, a hacer investigación más cualitativa de primera fuente como para obtener esa información, y eso es bastante caro. ¿Ya? Importante mencionar que nuestro repositorio ganó un premio a la democracia digital en América Latina. Tengo que agregar eso a la lámina, siempre se me olvida. Pero lo ganamos hace poquito, lo ganamos a finales de abril y estamos muy contentos con este reconocimiento del repositorio de algoritmos públicos. Bueno, entonces vamos a esta guía. Esta guía, lo que voy a enseñar hoy día está todo en esta guía, ¿ya? Es una guía nueva, que me encantaría que la usaran, que me cuenten cómo les fue. Nosotros queremos hacer un taller a fin de año con usuarios de la guía, ¿ya? Entonces que vengan y nos traigan las herramientas que completaron, que nos cuenten cuándo no lo entendieron, cuándo, no sé, cosas que mejorarían, porque la idea es que vayamos mejorando esta guía, las herramientas específicamente. Entonces, si ustedes van a empezar a usar la guía, por favor, después nos contactan. Tenemos un correo goblab@uai.cl, también, bueno, mi correo paz.hermosilla@uai.cl, y cuéntenos cómo usan la guía, y los vamos a invitar a un taller a finales de año en el laboratorio para poder ver cómo, ¿no es cierto?, vamos iterando y mejorando estas herramientas, ¿ya? Algunas herramientas están súper maduras, las hemos usado muchas veces, pero por ahí hay algunas nuevas que también queremos ver cómo resulta, ¿ya? Así que ahí los invito a colaborar con nosotros. ¿Qué hicimos en esta guía? Tomamos la metodología que usábamos en el GovLab y la fusionamos con la metodología del laboratorio de gobierno. Tratamos de hacer un sincretismo religioso, así como cuando vino la Iglesia Católica. Y bueno, ahí impuso, ¿no es cierto?, no es lo mismo. Acá hicimos como una fusión, tratamos de hacer una fusión de metodología. Y si se fijan, acá está las clásicas como etapas de un proyecto de innovación, ¿no es cierto? Descubrir, definir, idear, prototipar, validar, diseñar. Todo esto es como un ciclo de vida, un proyecto normal. Da lo mismo que no fuera, o sea, que si no fuera de ciencia de datos, ¿ya? Lo que nosotros estamos acá abajo es como haciendo un mapeo de cómo tiene que ser un proyecto de ciencia de datos, que es innovación pública, y juntarlo las dos cosas. Entonces, empezamos a ver que partimos con un problema, de ahí llegamos a objetivos pactados, de ahí llegamos a un modelo de ciencia de datos validado en el laboratorio, con datos, por decirlo así, históricos, y luego vamos a salir a probar esto en la vida real y vamos a tener una solución comprobada después de un piloto, y luego la vamos a desplegar, vamos a tener la solución implementada, ¿ya? Entonces, ese es el ciclo, y por acá abajo tenemos 4 fases. La fase de investigación del problema, este taller se trata de eso. La fase de diseño, propuesta, solución, será otro taller. La fase del desarrollo del piloto, también otro taller, y la fase de implementación de la solución. Así que queremos hacer algunos otros talleres más el segundo semestre, así que ya tenemos hartas cosas que hacer. Entonces, si se fijan, las fases a su vez tienen pasos. En total son 19 pasos. ¿Ya? Nos costó un mundo llegar a esto, tuvimos que pensar mucho, pero porque la idea era poder ayudarlos a avanzar. Esta guía está diseñada para gente no técnica, o sea, está pensada para el dueño del proceso, el director de la sala de urgencias del hospital, el jefe del área o el profesional del área de beneficio del IPS que quiere ayudar, quiere usar ciencia de datos para mejorar el pago de beneficio, ¿ya? Entonces, que sabe mucho de beneficio o sabe mucho de salud y se quiere aproximar este tema de la ciencia de datos, ¿ya? Esta guía no está escrita pensando en las dudas de Machine Learning del científico de datos, ¿ya? Ahora, esta guía sí le puede servir al científico de datos para hablar y entenderse con el funcionario público que quiere usar datos para resolver el problema, y tener artefactos que conecten los dos mundos, ¿ya? Entonces, también si ustedes son como del área de TI, del área de datos, del área de estudio, y necesitan herramientas para que las otras áreas puedan hacer ciencia de datos con usted, la guía les va a servir desde ese punto de vista, ¿ya? Pero obviamente que hay partes de conocimiento de esta guía que si ustedes son científicos de datos van a decir, esto, o sea, la explicación está pensada para personas que no son expertos en ciencia de datos, ¿ya? Y necesitamos los dos mundos que colaboren. Así que eso.
Voy a ver si hay preguntas. Nada, María Paz, hasta el momento. ¿No? Ahora sí, recién lo visualicé, te lo leo. ¿Tienen Ya. algún proyecto vinculado? Espérame, que justo me A hablaron la por unidad de aquí. subvenciones, ¿eso es como del IPS? Gracias. Esa pregunta, Mónica, es respecto del IPS. Nosotros con el IPS estamos trabajando con la unidad de beneficios. No sé si unidad de división de beneficios. Educación. No tenemos ningún proyecto con el Ministerio de Educación de momento. Tenemos cosas con salud, con medio ambiente, con el IPS, con FONASA, bueno, eso también es salud, pero es que con FONASA tenemos varios proyectos. Pero no, con educación no tenemos proyectos en este momento. Con Senapesca tenemos proyectos, eso. Ya. En todo caso, en educación se pueden hacer muchas cosas. De hecho, si tú buscas en el repositorio de algoritmos públicos, hay cosas de educación. María Paz dice, ¿y pensiones? No, no estamos haciendo nada. Bueno, el IPS paga pensiones, pero claro, no, así como diseño, o sea, como con la súper de pensiones, no. Sí, hay gente de esas instituciones que han tomado nuestros cursos, pero no tenemos proyectos de investigación con ellos. A ver, la guía tiene herramientas para cada fase. Hay 6 herramientas para la fase 1, 2 herramientas a la 2, y hay 3 para la 3 y 1 para la 4, ¿ya? Y las que están más maduras son las de la primera etapa, donde muchas son como versiones nuevas de herramientas que hemos usado por muchos años, y estas de acá son más nuevas, así que estoy muy interesada en saber cómo las usan, ¿ya? Así que ojalá que me puedan contactar después cuando empiecen a usar la guía. Así se ve una herramienta, tiene en el fondo un número, un nombre, instrucciones para usarla, está la herramienta misma, hay sugerencias, hay ejemplos de respuestas, ¿ya? Entonces todo esto está diseñado para que ustedes lo puedan usar. Si les interesa aprender más de este tema, pueden sumarse a nuestro curso de formulación de proyectos de ciencia de datos que inicia, creo que a finales de agosto. Ahí la Solange puede poder confirmar, no me acuerdo la fecha exacta, pero inicia en agosto. Y este curso, lo interesante es que es un curso taller. Ustedes trabajan un problema de ustedes y lo formulan durante el curso, reciben retroalimentación de los profesores en 3 oportunidades y también reciben retroalimentación de sus colegas en el curso y terminan con el proyecto formulado. En el camino pueden votar el proyecto, cambiarse el proyecto. Nosotros le vamos a decir muy honestamente, su proyecto no es viable. María Paz, disculpa, el 26 de agosto comienza formulación de proyectos. Ya, fines de agosto. Nosotros les vamos a decir cuando su proyecto no es viable, les vamos a retroalimentar. Es un curso taller, es intensivo, son 8 sesiones de 3 horas cada una y hay trabajo entre las sesiones, ¿ya? Entonces es el mismo curso que hemos hecho desde el año 2019 y es un curso donde ustedes aplican lo que aprenden inmediatamente. O sea, cada uno trabaja su propio proyecto, también se puede trabajar proyecto en grupo, en caso ustedes quieran sumarse varios de una institución y hacer como proyecto, en el fondo, no sé, pues entre 6 personas hacer 2 proyectos o 3 proyectos también se puede hacer, no hay ningún problema. Así que eso los invitamos a sumarse a ese curso. Y también, si les interesa aprender mucho más de ciencia de datos y cómo dirigir proyectos, pueden entrar a nuestro diplomado en ciencia de datos para la dirección pública, que hacemos con el TEC de Monterrey, con doble titulación, y este diplomado busca formar a líderes de estos proyectos o personas que quieren ser líderes. Tiene un mínimo de exigencia de experiencia laboral, que son 5 años, o ustedes pueden estar, si están a cargo de personas, no necesitan experiencia, o sea, no hay requisito de experiencia laboral, es para o personas que están a cargo de personas o que al menos tienen 5 años de experiencia, ¿ya? Y aquí en este diplomado el primer módulo es esta metodología, ¿ya? Pero obviamente el diplomado es todo el ciclo de vida de implementar un proyecto. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo aprendemos a formular un proyecto? Hoy día vamos a hablar de los primeros 6 pasos de la metodología de la guía de Permitido Innovar, que son la parte como de cuando yo estoy viendo si voy a hacer o no voy a hacer el proyecto, ¿ya? Eso fue bien importante. Muchos proyectos uno quiere hacerlo y después se da cuenta que es mejor no hacerlos. Y está bien, no gastemos los recursos de todos los chilenos, el tiempo valioso, o sea, hay tantas prioridades. Es muy normal que hay proyectos que uno no va a hacer después de este ejercicio. Y es muy valioso dedicarle tiempo a eso, ¿ya?
como para que hagamos lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, tenemos conformar el equipo del proyecto, describir el problema, analizar la prefactibilidad, identificar actores y actividades, mapear datos y definir los objetivos del proyecto. Ya, todo eso son cosas que tienen que hacerse para poder formular o diseñar un proyecto. Loreto, no se usa ningún software en este curso porque este es un curso de diseño de proyectos, ya de formulación. No es de ejecución de proyectos. Entonces, y de hecho está diseñado para la gente que es experta en los problemas públicos, y no es un curso diseñado para científicos de datos, aunque muchas veces lo toma gente de TI, como yo le decía, o de datos, porque en el fondo hay que aprender un idioma para hablar con el otro lado, ¿ya? Y nosotros tenemos la metodología que te permite que los dos lados conversen, ¿ya? Tanto el de la ciencia de datos, el técnico, como el lado que es el dueño del problema y es el que entiende qué información necesita para resolver el problema, ¿ya? Entonces, en ese sentido es una mezcla. Y ahí, bueno, Solange, tú si puedes ir contestando el tema de los precios y todas esas cosas. Hay descuentos para funcionarios públicos, 20%, pero este es un curso que es taller. Entonces es un curso como ustedes trabajan y reciben retroalimentación en sus propios proyectos, es de nuestros cursos que es más caro, ¿ya? Igual tenemos un descuento y todo, pero nosotros cuando hacemos curso más taller, obviamente eso tiene un precio superior que un curso que es solamente como, en el fondo, lectivo, que decimos, que es como cuando la gente, no sé, o sea, cuando tú solamente dictas clase y no tenemos que retroalimentar y entender tu propio problema, ¿ya? Entonces, pero es un curso muy útil. De hecho, por ejemplo, el Senda contrató ese curso para como 21 funcionarios y trabajamos en puros proyectos de prevención de drogas y alcohol. Fue súper bonito ese curso. Y espero, bueno, no sé cuántos proyectos hicieron de esos, pero eso fue ya pre-pandemia, así que fue muy bonito. Y el Servicio Civil lo ha contratado todos los años y hemos formado muchos altos directivos públicos con ese curso. Ya, entonces voy a armar mi equipo de proyecto. ¿Cuáles son los roles relevantes? Jefatura del proyecto, por supuesto, y idealmente venga del proceso mismo, no del área de TI, sino que venga del área que va a ser beneficiario, pero también podría venir del área de TI eventualmente o de datos. Tienen que haber representantes del área a intervenir, o el área que va a usar el producto de ciencia de datos, y ahí tenemos dos sugerencias. Uno, que sea un referente del proceso, alguien muy respetado, que otros como que los pares lo respeten, y una persona de primera línea, o sea, el que va a usar el producto, ¿ya? Porque a veces, si solo tenemos como al gurú del tema o al jefe del tema, no necesariamente va a entender cómo ocurre en la realidad y en la práctica cada aspecto específico de la implementación de un servicio, ¿ya? Entonces, podríamos, por ejemplo, si fuera algo para gestionar casos de protección de infancia, podría estar como literalmente el gestor de caso, uno de los gestores de caso, y quizás alguna supervisor que sea muy respetado en este mundo de la protección infantil, por ejemplo. Analista de datos, por supuesto, es indispensable. Responsable de los datos, que es la persona que administra los datos, y alguien del equipo legal también tiene que estar involucrado. Y otros que son muy importantes, necesitamos tener alguien que nos patrocine, que sea como de la línea directiva de la institución, que probablemente no va a estar siempre, pero aparecerá una vez al mes para saber cómo va el proyecto. Sí o sí es muy importante alguien de los líderes. El equipo comunicaciones también es muy importante, especialmente pensando en comunicación interna. También muchos proyectos requieren gestión del cambio, entonces puede ser también las áreas que están relacionadas con eso, además de comunicación externa. Y también podría ser útil tener a alguien del departamento de estudios o de evaluación, si es que cuando vamos a empezar a diseñar, por ejemplo, una evaluación, ¿ya? Eso. Paso 2, describir el problema. Yo siempre uso esta frase porque muchas veces nosotros no le dedicamos suficiente tiempo al problema y nos lanzamos a la solución. Y eso pasa porque como que uno está enamorado de la tecnología o tiene muchas ganas de hacer inteligencia artificial, pero en verdad eso no es lo importante es entender cuál es el problema, porque si no entendemos el problema podemos crear la solución equivocada, ¿ya? Entonces, como Einstein decía que vamos a pasar 55 minutos pensando en el problema y solo 5 en la solución. Esto obviamente es una simplificación, pero es para graficar la importancia del problema. Definir un problema significa acotarlo, reducirlo, plantearnos hipótesis de por qué esto está ocurriendo, y siempre es un proceso iterativo donde vamos
definiendo, reformulando, y vamos llegando a algo que sea abordable, ¿ya? Hoy día en la mañana estaba en un taller del IPS, entonces me decían, pucha, tenemos un problema con la integración de datos y en el fondo no compartimos los datos, pero todavía era como súper general, o me decían, queremos mejorar el acceso a datos. Yo, pero, ¿ya qué es mejorar el acceso? Como, empiezan a explicarme más. Bueno, finalmente llegamos a que en verdad uno de los problemas importantes que ellos tienen es que cuando corrigen un dato, que hacen un bastante trabajo para corregir datos de contactabilidad de personas beneficiarias de beneficios sociales, luego ese dato no vuelve como a la base como para que otros lo usen. Entonces se pierde ahí información. Entonces, y ese es un dolor importante, pero estuvimos ahí como explorando harto hasta que llegamos finalmente a que ellos corrigen datos de contactabilidad y luego esa corrección no permanece y no se vuelve a usar, y ahí se pierde tiempo y empiezan un montón de cosas que empiezan a pasar porque no, en el fondo hay errores en las direcciones de las personas con las cuales ellos tienen que pagar beneficios. Entonces, hay que acotar, ¿ya? El ausentismo escolar es un ejemplo también de por qué tenemos que definir las causas de los problemas. Se habla de tener hipótesis de causa y ustedes van a tener que explorar las causas de un problema. ¿Por qué? ¿Cuáles podrían ser las causas del ausentismo escolar? No sé si alguien se quiere lanzar con una idea. Lo que sea. Falta de transporte público. Falta de transporte hasta el lugar del colegio, de las escuelas. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué podría un niño faltar al colegio? Enfermedades respiratorias. Natalie, dale. Enfermedades respiratorias, que ahora está... Temas de salud, ¿no es cierto? Temas de salud, perfectamente. Otra idea. ¿Quién tiene otra idea? Por trabajo, porque tiene que cumplir las funciones, trabajar, por ejemplo, no sé. Porque un niño tiene que trabajar. Sí, imagínense Muy que, bien. o sea, hay familias en las que pasa, o sea, obviamente eso no debería pasar, pero vamos a la pero realidad pasa. y pasa. Muy bien. Cristina, ¿querías decir algo? ¿Tenés otra Sí. causa diferente? Bueno, yo soy asistente social, entonces trabajé en un programa 24 horas y yo una de las causas que visualicé son que las jornadas de trabajo de muchos niños en esta situación, de las madres, son salidas muy temprano, entonces quedan sin supervisión de adultos, por lo tanto depende del niño. Sí, A ver, es que efectivamente. generalmente en esos casos los niños no se levantan, pues no van a digamos, porque la mamá sale de la casa a las 6 de la mañana y llega a las 9 de la noche. Sí, efectivamente hay temas de... ¿Aló? también, ¿Se escuchó? sí, pero logré escucharte la mayoría, que los papás en el fondo no hacen que el niño se levante o trabajar en la noche o... Porque más que los padres no lo hagan es por las jornadas laborales, hay gente que los padres no supervisan a los hijos en ese proceso, porque finalmente es un proceso, donde la madre que se levanta, que el desayuno, entonces hay muchos niños que quedan solos, digamos. Entonces depende de ellos si se levantan o no para ir al colegio. La mamá se levanta a las 5, por ejemplo, para tomar la micro a las 6. Entiendo. Entonces esa es una realidad, digamos. Ahí en el chat alguien puso bullying. Bueno, imagínense la variedad de razones del ausentismo. Si nosotros decimos que nuestro problema en el colegio es el ausentismo y no exploramos las razones del ausentismo, las soluciones son muy distintas. Por ejemplo, si la solución es el tema del transporte escolar, o sea, si el problema del ausentismo se debe al problema del transporte escolar, la solución probablemente va a ser comprar más buses o contratar furgones, y luego la ciencia de datos me podría servir para diseñar las rutas más óptimas de llegada a la escuela, ¿ya? Como optimizar mi recurso de transporte. Que es muy diferente que si hay bullying. Si hay bullying, probablemente tengo que hacer un programa de intervención y no sé si voy a necesitar ciencia de datos en realidad. Quizá uno podría decir, bueno, para diseñar un programa más específico de acuerdo a la realidad de los niños, pero yo le preguntaría a algún experto en bullying y quizás es como, mira, de primero básico a tercero básico, esto es lo que hay que hacer, de cuarto a sexto, esto, y me ahorro el proyecto de ciencia de datos. ¿Se entiende? Entonces, como que va a depender mucho de la causa del problema, la solución que le tenemos que dar. Entonces, ustedes tienen que indagar en las causas, siempre, hasta ver, y eso los ayudamos a hacerlo también en el curso. La definición del problema es algo que no pueden hacer solos, jamás, no lo pueden hacer solos, tienen que hacerlo con otros. De hecho, hay una guía del laboratorio, que es de las primeras que hicieron, donde entre las páginas 22 y 37 también hay bastantes herramientas de cómo investigar un problema.
Entonces, ustedes pueden ir a esa guía y buscar herramientas, uno puede hacer entrevista, observación, focus group. La misma análisis de datos me puede ayudar a entender un problema, ¿no es cierto? Un análisis simple, estadístico, me refiero, así como para entender cuántas personas son afectadas, etcétera. Puedo buscar información en el censo, o sea, en el INE, distintas cosas. Entonces, eso también es importante. Esta etapa de definición del problema es una etapa común a cualquier proyecto de innovación. ¿Ya? Entonces, termine o no en ciencia de datos, a eso me refiero. Obviamente nosotros estamos en este que es de ciencia de datos. Bueno, para definir un problema hay que cuantificar el problema, obviamente, es demasiado importante. A veces la cuantificación va a terminar en una infografía, por decirlo así, para venderle el proyecto a alguien para que te den plata para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, también es importante llegar a estos como datos como importantes, ¿no es cierto? Datos que vendan el problema. Entonces, miremos esta infografía que es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que trata de graficar así como con muy pocos datos el problema de la diabetes. Entonces uno de inmediato lo mira y dice, wow, aumentando la diabetes, se causan muchas muertes por diabetes. Entonces tratan de ilustrarlo con muy pocos datos y empiezan a decirte, la diabetes es una enfermedad importante, ¿no es cierto? El caso que vamos a hacer hoy día en este taller se trata de prevenir el fraude en prestadores de salud. Este es un caso de FONASA, que lo pueden encontrar, ahí está la fuente, en la licitación que hizo FONASA para contratar un modelo predictivo para tratar de ayudar en este problema. Entonces quería darle algunos datos. Hablamos de cuantificar. FONASA sabe que tiene 3.262 prestadores que son personas jurídicas, que tienen 5.100 sucursales, que hay 17.597 personas como psicólogos, doctores, etcétera, que prestan servicios y que emiten bonos, en el fondo, o sea, que FONASA reembolsa bonos, o sea, más que reembolsa, hace copagos de bonos, ¿no es cierto? Y miren cuántos fiscalizadores tiene FONASA. O sea, ellos solo pueden hacer 580 fiscalizaciones al año, con toda esta gente. O sea, pueden fiscalizar un 3% del universo. ¿Ya? Y en el año 2019 hicieron 700 fiscalizaciones como algo medio excepcional. Entonces, ahí hay un problema muy real, es como muchos fiscalizadores, muchos prestadores, algunos de ellos cometen fraude, no todos por supuesto, una minoría, pero tampoco los puedo mirar a todos, solo puedo mirar un conjunto. ¿Cómo me aseguro que ese conjunto que miro sea realmente el conjunto más riesgoso con mayor probabilidad de estar cometiendo fraude? ¿Ya? Entonces, este es el problema y si se fijan está bien cuantificado. O sea, sabemos cuántos recursos tenemos, sabemos cuántas entidades hay que mirar y tenemos que mejorar este problema. Preguntas. Veo que están contestando. Ahí solamente tú me dices si hay. Sí, no hay preguntas todavía, María Paz. Lo único que sí, disculpa que te interrumpa, para que a las personas que no pudieron leer el chat, al final de la presentación vamos a dar toda la información de admisión y les va a llegar también la presentación Por mail. ya mañana por mail, ¿ya? Sí, no se preocupen. Hay errores muy comunes. Yo, como les decía, he leído ya en mi vida, yo creo que cerca de 400 definiciones de problemas y siempre se equivocan todos en lo mismo, así que no se preocupen, que los vamos a ayudar a tratar de no equivocarse en esto y a ir mejorando. No nos dicen datos, describen de manera muy general, los alcances son muy amplios, no se describe cómo se resuelve hoy el problema, no se cuantifica. Bueno, hay distintas cosas que siempre ocurren, así que es normal y la idea es que ustedes puedan aprender. Esta es una habilidad, la descripción de problemas es una habilidad que les va a servir mucho y que debiera enseñarse en toda la universidad y no sé por qué no se hace. Paso 3, analizar la prefactibilidad del proyecto. La prefactibilidad es muy importante porque podemos ahorrarnos mucho tiempo si revisamos al tiro si este proyecto tiene, ¿no es cierto?, lo que decimos que es una prefactibilidad. Tenemos que revisar cosas en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, tecnológico y legal. Y la guía les presenta una herramienta concreta donde hacemos preguntas específicas que se contestan sí o no y ustedes pueden levantar temas. Entonces nosotros los ayudamos a pensar en como todas las cosas que tienen que pensar. Por ejemplo, en el tema político ¿no es cierto?, hay que entender si hay alineamiento de las autoridades, de nuestro propio servicio o de otro servicio en la medida que sea un proyecto colaborativo. También hay un tema político interno. Las áreas que son afectadas, ¿van a participar de este proyecto o están en contra del proyecto? Porque yo siempre digo, si el área afectada está en contra
ándate a otro proyecto. Olvídate, porque a menos que puedas echar a toda la gente, no vale la pena, que probablemente no puedas hacerlo. Ámbito económico tiene que ver, por supuesto, tenemos recursos financieros para hacerlo, o podemos asociarnos con alguien que nos pueda ayudar a hacerlo, y también cuáles son los beneficios económicos del proyecto. Si somos capaces de calcular esos beneficios económicos, también podríamos hacer un buen caso para hacer este proyecto. En el ámbito social hay cosas como, por ejemplo, la aprobación de la ciudadanía, si esto es algo que es aceptable o no por parte de la ciudadanía. Si yo le contara a todos que lo voy a hacer, ¿qué opinan de esa persona? Si tiene beneficios o externalidades positivas. También si tiene externalidades negativas y cuáles son sus riesgos éticos. ¿Ya? Todas esas cosas hay que pensarlas en este ámbito. En el tema tecnológico, por supuesto, que está la importancia y que existan los datos, que sean suficientemente maduros. En esta etapa es más como un olfateo de que están los datos. Todavía no es que nos metemos en detalle. Pero al menos, por ejemplo, si me dicen, quiero detectar el fraude en esto. Bueno, ¿ya has medido, o sea, has alguna vez fiscalizado y sabes cuál es el fraude? No, nunca. Va a ser un poco difícil entrenar un modelo a detectar fraude si no tienes en ninguna parte escrito qué es lo que es fraude o qué es lo que no es fraude. ¿Ya? Entonces hay que ser cuidadosos con ese tema. También si tengo infraestructura de software, por ejemplo, si tengo que hacerlo en qué tipo de software voy a hacer el modelo. Hay software abierto, por supuesto, así que no se pueden preocupar tanto de eso. Hemos tenido esos sí servicios que nos dicen, es que lo tengo que hacer en este software que tenemos la licencia. Estamos obligados a hacerlo ahí. Bueno, entonces ahí vas a tener que conseguir un equipo que sepa usar ese software, ¿no? Está el ámbito legal, si es que es parte de las competencias de su institución, si ustedes pueden hacer algo para abordar ese tema, y también si es que hay datos que son de otras instituciones, si tienen los convenios, ¿no es cierto?, para acceder a esos datos. Eso es muy importante que pueda trazar su proyecto. Paso 4, identificar actores y actividades clave. Ya, aquí, ¿cuántos de acá han hecho un mapeo de actores? Pueden reaccionar con los emojis o pueden levantar la mano si están con la cámara prendida. ¿Alguien ha hecho un mapeo de actores alguna vez? Álvaro, la Silvana, perdón. ¿Nadie más? ¿Han hecho un mapeo de actores? La Bárbara, Jorge, ya. Varios han hecho. Bueno, también en Ciencia de Datos, Natalie, hay que hacer mapeo de actores. Nosotros proponemos una herramienta en esta guía, que es la herramienta que ha usado mucho el Laboratorio de Gobierno, así que esto es un aporte de ello, pero donde se propone identificar actores a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. Y se propone, en el fondo, hay toda una instrucción para usar la herramienta, y les puse como el ejemplo que está en la guía, pero esto es muy importante que lo hagan en cualquier proyecto que ustedes tengan, sea o no de ciencia de datos, ¿ya? Entonces uno identifica a los actores, muy importante, y identifica las actividades clave, ¿ya? Entonces, ¿qué son las actividades? Las actividades son las partes del proceso que se va a ver afectado por la ciencia de datos. Ustedes tienen un proceso, por ejemplo, de pago de beneficios. Hablemos de FONASA. FONASA tiene un proceso de detección de fraude y lo quiere mejorar. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas horas para fiscalizar el fraude al año, muchos prestadores, y quiere asegurarse que cada vez que manda un fiscalizador, sí o sí encuentre algo, porque son horas preciadas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí el proceso, las actividades, es la fiscalización, y en específico es, de hecho, ni siquiera la fiscalización misma, es la selección del proveedor a fiscalizar, que se va a hacer de forma diferente. Probablemente, o sea, se hace, por ejemplo, con reglas de juicio experto, con algunas... en general, la fiscalización siempre se hace como con reglas de juicio experto. O sea, uno sabe, por ejemplo, que un bono pagado después de tal hora es un poco raro, ¿no es cierto? O tanta plata, o distintas como reglas, ¿ya? Entonces, esas cosas te podrían dar una lista como de situaciones anómalas. Pero en este caso queremos cambiar esa forma, y entonces el identificar las actividades clave tiene que ver con entender muy bien ese proceso donde voy a poner este producto de ciencia de datos. Si no lo entiendo bien, mi proyecto está destinado a fracasar. ¿Ya? Eso es así de claro. Por ejemplo, en las fiscalizaciones puede haber un tema muy interesante, esto son casos reales, de pago de viáticos. Me imagino que ustedes saben que en el Estado, cuando uno se va de la oficina a una cierta cantidad de kilómetros, te pagan, ¿no es cierto?, un viático, y hay funcionarios cuyos sueldos
dependen, hay como estructuras de pago en donde los funcionarios dependen de esa plata y está muy negociado quién viaja, quién no viaja, con los gremios, y en el fondo hay todo un tema de quién viaja. Entonces imagínense ustedes se meten a hacer un proyecto y no tienen ni idea de ese tema, porque nunca le preguntaron a nadie, e introducen un cambio gigantesco en la forma en que se disponen los fiscalizadores y afectan la estructura de sueldo de todo el servicio. O sea, no le explico cómo su proyecto no va a resultar, que no es el caso de FONASA en todo caso, pero, o al menos no tengo esa información. El caso que me refiero yo es de otro servicio público que conocí. Entonces, esto es súper importante, que en el fondo tenemos que entender la lógica humana de cómo ocurre un servicio, o sea, un proceso y sus actividades, para luego diseñar nuestro producto adaptado a esa situación y en el fondo no tratar de voluntariosamente meterle a una cosa a algo que no va a funcionar. ¿Ya? Y han habido ejemplos de proyectos que no se logran implementar porque nadie nunca fue a hablar con los que hacían el proceso y entender sus dolores y entender si lo que se iba a crear les servía o no les servía. ¿Ya? El otro día me encontré con un colega de otro servicio que fue estudiante y me decía, tuvimos un proyecto que fracasó. Y yo le decía, ¿pero por qué fracasó? Y me decía, es que no incluimos a la persona que iba a usar el modelo, y entonces cuando ya lo teníamos listo y se lo mostramos, nos dijo, no, pero si eso a mí no me sirve porque ta. Y fue como, y yo le dije, ¿en serio? ¿Y qué hicieron? Y me dijo, afortunadamente encontramos otro uso para el modelo. Y entonces ahora lo está usando esta otra gente para otra cosa. Me dijo, pero si hubiéramos incluido a esa persona como nos enseñaste en el curso, hubiera sido otro el mundo. Y yo le dije, bueno, por suerte, o sea, no por suerte, pero es verdad que nosotros enseñamos que hay que poner a alguien que sea usuario del producto en el equipo. Pero por suerte al menos no perdieron ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y eso tiene que ver con entender muy bien las actividades, ¿ya? Y aquí hacemos preguntas súper concretas sobre cada una de las actividades. Y damos ejemplos. Ya. Estoy mirando si hay alguien que está haciendo alguna pregunta. Ya, mapear datos. Usted también tienen que hacer un mapeo de datos y obviamente van a haber muchos datos administrativos, pueden haber datos abiertos y nosotros les hacemos varias preguntas para que ustedes puedan empezar a entender cómo está la calidad de sus datos, la madurez de sus datos. También los datos podrían venir de otras instituciones, de ONG, del sector privado, etc. ¿Ya? Eso es importante. Y finalmente los objetivos, que voy a mencionarlo nomás. Nosotros tenemos una metodología que es importante para definir objetivos que se llama SMART, o específicos, medibles, alcanzables, realistas y con temporalidad definida. Y aquí están, para cada una de estas características, les hacemos unas preguntas verificadoras que los van a ayudar a formular un objetivo. Entonces, el ejemplo que se da en la guía es para un proyecto de la Tesorería General de la República, pero es un objetivo muy concreto: potenciar en 20% el volumen de contribuyentes que usan canales remotos en el plazo de un año mediante un modelo de ciencia de datos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos bastante concreto cómo es la formulación del objetivo. ¿Dónde puedo aprender esta metodología? Ya les decía, en el Diplomado Internacional de Ciencia de Datos para la Dirección Pública, que parte en agosto. El primer módulo es literalmente esta metodología. ¿Ya? Si algunos de ustedes son exalumnos de alguno de estos cursos que hemos hecho previamente, también pueden convalidar con un descuento adicional. También pueden aprender esta metodología en el otro diplomado que hacemos de transformación de la gestión pública en la era digital, en el módulo de datos, que es el módulo 4, donde hago clases, y también obviamente en el curso. Tenemos un curso que después puede convalidarse para entrar al diplomado, y este curso parte a finales de agosto. Finalmente tenemos una serie de otros cursos que si les interesan que también lo puedan ver. Uno, por ejemplo, muy popular es el de la Ley de Transformación Digital, y el otro muy popular también es Gobernanza de Datos, que son temas como bien importantes ahora en la administración pública. Vamos a ir con el ejercicio grupal. ¿Cuál es el ejercicio grupal? Les voy a compartir esta carpetita, que todos debieran poder... Oh, no, parece que apreté el botón equivocado. Aquí está. En esta carpetita hay una descripción de problema, que es el problema de FONASA, ¿ya? El que vimos al inicio del taller. Entonces ustedes van a entrar al problema de la descripción de FONASA, y la idea es que lo lean, y cada grupo, vamos a hacer, no sé cuánta gente hay, ahí decido cuántos grupos, pero máximo 6, van a entrar a la herramienta que es la herramienta 1 de la guía, ¿ya?
Y esta herramienta, hoy algo pasa acá, ¿no? Se arruinó. Espérense. Me tocó subir la herramienta, pero espero que no se haya arruinado la herramienta. Está cargándose. Ayer estaba funcionando perfecto. No sé si... Parece que se arruinó la herramienta. Bueno, se las voy a mandar por el chat. Cada grupo va a abrir la herramienta, que la tengo en Word, y tiene que completar la herramienta. Acá está el chat. Debieran poder descargar ahí la herramienta. Ahí está. La vamos a abrir acá. Algo pasó de cuando la puse en Word a Google Docs. Ya ahí está. Entonces, voy a compartir para que todo se vea la pantalla 2. Entonces, la idea es que cada grupo con esta herramienta pueda ir contestando estas preguntas, ¿ya? Entonces, toda la información, o casi toda la información que necesitan está en el caso. Entonces, ustedes, por ejemplo, categoría personas usuarias, la pregunta es, ¿quiénes se ven afectados por este problema? Y ustedes escriben una persona por grupo, escribe lo que puedan sacar de la descripción del caso. Contexto del problema, cuándo y dónde les afecta. Indicador, cuánto les afecta. Hipótesis, ¿por qué existe este problema? ¿Cuáles son sus causas? Medidas actuales, ¿existe alguna medida que aborde este problema actualmente? Y finalmente se propone que ustedes hagan una formulación del problema que se hace en una frase, ¿ya? Que es los usuarios de el contexto. Bueno, ahí está el formato, que el ejemplo lo pueden ver en la misma guía. ¿Ya? Entonces, a ver. Aquí está la carpeta, no sé si ya entraron, pero tengo la descripción del problema, cuánta gente hay adentro, por ahí veo algunas personitas adentro. La guía está aquí por si la quieren descargar, ¿ya? Pueden buscar la herramienta, ver los ejemplos, y cada grupo debiera tener al menos una persona que descargue la herramienta del chat, ¿ya? Entonces, voy a copiar las instrucciones. Dice, leer la descripción del problema, escoger un secretario, leer las preguntas de la herramienta 1 e intentar responderla en conjunto. Él o la secretaria debe completar la ficha, ¿ya? Ese es el ejercicio, básicamente tomar un caso real y volcarlo en esta herramienta. Ahora, les debo decir que FONASA trabajó harto para describir el problema como lo describieron. Nosotros, de hecho, lo hicimos trabajar harto en un curso como el que hicimos en el marco del proyecto que asesoramos a FONASA. Entonces, hay harta información. Yo creo, no sé si está toda la información, pero hay bastante información como para poder describir este problema. Así que eso. Voy a copiarles la instrucción. Ahí está. Y ahí vamos a armar los grupos. Y sí, la grabación y el PowerPoint van a estar disponibles para todos. Ya. Yo me voy a ir paseando por los grupos. Y les pido que al menos escojan un secretario y esa persona descargue del chat el archivo Word, porque como algo pasó con los Google Docs que no funcionan bien. Y eso que los dejé listos anoche. No sé qué habrá pasado. Ya, ¿cuántas personas tenemos? Tenemos 36. Vamos a crear 4 grupos. Espero que en los grupos puedan prender las cámaras, porque igual es más entretenido cuando uno ve a la otra persona y todo, ¿ya? Así que a leer el caso de FONASA y a completar la ficha con la información que tenga. Oye, bienvenidos de vuelta. Yo sé que es probablemente imposible que hayan terminado. La idea era que se hiciera el ejercicio de tratar de completarlo. Quería contestar dudas que tuvieron al usar la ficha. No sé, si tienen alguna duda que surgió, lo pueden compartir para tratar de responderla, y les pido a los secretarios si me pueden mandar las fichas por el chat, para tener el registro de qué fue lo que alcanzaron a hacer. Y abro el micrófono para cualquier duda, disponible para contestarla. ¿Ninguna duda? Bueno, ustedes están estrenando la herramienta, así que por eso, Natalie, Sí, dale. María Paz.
Sergio. perdón, disculpa. No, No, dale, Natalie y después Sergio. Ya, nosotros nos quedó la duda con respecto al contexto del problema, porque definimos que los usuarios en sí que tendrían este problema serían los fiscalizadores, pero cuándo y dónde les afecta fue como diariamente, me imagino, porque es su función y es su labor, pero no logramos como concretar la idea. No entendimos muy bien la definición de cuándo y dónde les afecta. O quizás definimos mal los usuarios. O sea, yo creo que le faltó ampliarse en los usuarios, o sea, en los afectados. Y quizás la categoría persona usuaria puede ser un poco engañosa, porque en el fondo aquí en el fraude en salud, uno de los grandes afectados es el fisco, ¿no es cierto? Es el Estado de Sí, Chile. Es el exacto. Estado de Chile, exactamente. Y obviamente que están los pacientes de FONASA, porque la plata se va, en vez de a cosas que se necesitan, a gente ladrona. Exactamente. Deshonesta, por no usar otra palabra. Pero ahí está el Sí. detalle que las personas que usarían quizá el modelo que se puede armar de esto, sí serían los fiscalizadores. Al final, el fisco y todo eso son las personas que ven los resultados positivos de realizar esto, pero ellos no lo realizarían. Entonces, como que Sí, entiendo el punto. Ya, Sergio. Y después Jaime cierra. Dale, Sergio. Sí, la ficha me parece bien. Lo que pasa es, como decía Natalie, uno pierde el foco del usuario pensando en concéntricamente cuál es el usuario directo, cuál es el usuario a media, en un círculo un poquito superior, y cuál es el usuario macro. Yo creo que efectivamente el usuario macro es el beneficiario de FONASA, porque finalmente el Fondo de Atención de Salud es afectado por estos fraudes, aun cuando es un porcentaje todavía bajo. Si tú quieres aumentar el modelo de libre elección, este porcentaje, que es de un 5,35%, finalmente puede llegar a ser un porcentaje mayor y con ello afectar el fondo de manera más significativa. Eso. Gracias, Sergio. No te veo los ojos, pero se escucha clarito. Está ahí como que está acá. Jaime, adelante, ¿qué quieres comentar, preguntar? Yo no tengo mucha certidumbre, pero como parece que no le senté ni una, estoy lleno de dudas. En realidad no tengo ninguna duda, estoy mintiendo. Yo descarto absolutamente que el usuario sea el fisco, absolutamente. Ya. El usuario es el dueño, o sea, el fisco es el dueño. El usuario es el... Mira, yo me imagino que esto tiene que ver con la realización de un sistema de información. Estoy en lo correcto, ¿no? O sea, efectivamente esa descripción de problemas sale de una licitación de un modelo predictivo para detectar el fraude, ¿ya? Entonces es una definición de problema que se puso en una licitación para comprar efectivamente el diseño de un sistema de información. Correcto. Entonces, si vamos a tener un sistema de información, uno de los sujetos de las entidades se llama persona. La persona puede tener distintas características. El fisco no es persona. Está el usuario de FONASA, ¿cierto? Con ciertos atributos, que el nombre, la edad, WIFA, las enfermedades, y entre ellos los beneficios a los que se podría acoger. Y tenemos otra persona que no es natural, que es una persona jurídica, que es el prestador de los servicios, que puede ser una clínica, un hospital, privado, público, etc. Entonces, y también tenemos a una persona que tiene otro atributo, que es, puede ser usuario, y también puede tener otro atributo, que es ser auditor. Todos los auditores de FONASA, o los inspectores, pueden ser también usuarios. Por lo tanto, dentro de la lista de los atributos, puede tener o no tener la categoría de usuario o de auditor. Por lo tanto, todas estas personas estarían dentro de una base de datos. Pero Jaime, lo que pasa es que dígame. creo que la categoría persona usuaria generó una confusión con respecto a la pregunta, porque la pregunta que nos importaba en verdad era quiénes se ven afectados por este problema, porque cuando uno describe un problema, por ejemplo, el robo de agua,
ya que voy a escoger otro problema. El robo de agua, por supuesto que le afecta, no sé, al dueño de esa agua, pero también le afecta a la comunidad que se va que generando una sequía en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, el medio ambiente se ve afectado. Hay distintos También le afectados, afecta problemas. al planeta. También Exacto, se afecta al pero no es el planeta, caso. etcétera. Pero es que No no es es el el caso, caso para esto. pero mi punto es, cuando alguien en el fondo, le roba plata al Estado, en este caso porque hace un fraude de copagos de bonos médicos, el Estado sí se ve afectado porque tiene menos plata, por ejemplo, para Sí, pagar pero es que no, medicamentos, tiene menos plata para no es hacer cosas. Entonces, usuario, igual no es no, usuario. si yo entiendo María que Paz, no es la usuario. definición de usuario, no, pero si se trata de contestar la pregunta ¿de quién se ve afectado? Sí se ve afectado. Que entiendo que de la forma que está esta ficha, genera en el fondo, ahí hay ¿cómo se llama esto? Una Un ambigüedad. choque sí, hay una ambigüedad. Y bueno, Ahora, perdona. así que, ¿te pero puedo eso, hacer pero es una que quiero consulta? darle espacio por si alguien más quiere Pero comentar o mi una última duda. consulta y te Dale, libero. Mi una última consulta. consulta y te libero. Esto es una licitación en la que está participando la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? No, no. FONASA licitó, se lo ganó bueno, está público, se lo ganó Sonda, y nosotros como Universidad ya. Adolfo Ibáñez lo que hacemos es asesorar a FONASA en la parte de desarrollar este modelo con aspectos éticos, o sea, integrando transparencia, equidad, Sí. protección de datos. Nosotros Yo estuve no, nosotros en los talleres, no, sí. Nosotros estuve en los no, talleres de ética de ustedes. ya, perfecto, sí. Básicamente eso. O sea, este es un caso que yo Ya. conozco, pero no porque yo esté desarrollando el algoritmo, sino porque estamos nosotros asesorando a FONASA en el proceso de crear este algoritmo, pero el algoritmo lo está desarrollando Sonda, ya que se Ok, ganó la licitación. cuenta conmigo para cualquier cosa más, en todo caso. Ya, pues gracias, Jaime. No sé si alguien más tiene alguna duda. El certificado en el participación, si alguno de ustedes requiere, lo puede pedir. El certificado a goblab.uai.cl, pero nosotros habitualmente no emitimos certificados de participación. Sí, cuando las personas lo piden porque, no sé, les sirve para alguna cosa que necesiten, sí, pero es como a pedido, ¿ya? Oye, quería agradecerles por venir. El proceso de diseño de proyectos es muy entretenido, de formulación de proyectos. Espero que si les gusta puedan inscribirse en el curso, o si les gusta muchísimo este tema puedan meterse en los diplomados. Y en cualquier caso, mañana tenemos otro taller, el último taller de la feria, así que todos bienvenidos. Es sobre IA y servicios digitales, inteligencia artificial y servicios digitales. Y eso, y los dejamos invitados a nuestros futuros eventos. Por ahora creo que, no sé si hay algún evento público, un taller de Python, o no, parece que más adelante una charla de Python. Pero vamos a seguir, siempre hacemos por lo menos un evento gratuito al mes, por lo menos, a veces más. Y obviamente esta feria que ha sido una semana recargada. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas por su participación. Que Chao. muy bien. Chao. Gracias. Gracias. No, no se desconecten, que hay una información importante sobre admisión antes que se vayan. Nosotros vamos a hacer llegar la información a todos los asistentes por correo, ¿ya? Para que puedan revisar la malla y todo lo que tiene que ver con inscripción al curso. Este curso va a ser los días jueves y comienza el 24 de agosto. Ahí lo corrijo porque había dicho el 26, pero comienza el 24 de agosto. Desde las 6:30 hasta las 21:50 horas, pero de todas formas, toda la información les va a llegar a su correo. Eso, les agradecemos su participación y lo esperamos. Mañana queda un taller también que es gratuito, desde las 9 de la mañana hasta las 11, por si se quieren inscribir, está también en la página para que puedan aprovechar esta instancia de talleres gratuitos y poder adquirir toda esta información tan importante. Les agradezco y que tengan buenas noches todos. Igualmente. Chao. Les vaya bien.